Buenos días, mi nombre es Julio Manuel Nieto Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD de Valledupar. El programa es Fundamentos de Programación con el tutor Steven Moren. Repito el video porque me di cuenta que no había grabado NetBeans. Siguiendo explicando el- el último taller, la evaluación final. Se trata sobre resolver un problema, el cual escogí yo, el cual dice: una oficina de seguros ha reunido datos concernientes a todos los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá en el último año. Por cada conductor involucrado en un accidente se toman los siguientes datos: año de nacimiento, sexo, registro del carro, eh, para, para lo cual desarrollar una solución básica de programación que calcule el porcentaje de conductores menores de 30 años, porcentaje de conductores del sexo masculino y femenino, porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años, porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. Para ello creé la tabla de requerimientos, eh, lo, el cual, bueno, primer requerimiento es capturar el número de conductores involucrados en accidentes. Las salidas serían los mismos. El segundo requerimiento es capturar los datos de conductores, que son el año de nacimiento, sexo y registro del carro, para lo cual se van a utilizar para hacer los arreglos necesarios, para calcular los porcentajes de conductores menores de 30 años, conductores masculinos y femeninos, conductores masculinos entre 12 y 30 años y porcentajes de conductores con vehículos registrados en Bogotá. Esto, bueno, pasamos a NetBeans en Apache, siguiendo con los requerimientos para la actividad. eh, Ingresé como comentario el nombre, el grupo, programa, código fuente, el problema, la estructura de control utilizada, if, else, for, y estos son los nombres de los métodos utilizados en el trabajo, lo cual se lo iré explicando a medida que vaya mostrándoselos. Comenzamos con el main. Inicializa con el escáner, bueno, el paquete, el escáner y los métodos importados hacia el main, que son los requeridos para mostrar. Entonces el main inicializo aquí el escáner, aquí lo importo, aquí lo inicializo, eh, ingreso el número de conductores, esto es necesario para hacer el cálculo de porcentaje y para calcular pues por lo menos el tamaño del vector o los arrays de donde van a ir guardados los datos de año de nacimiento, sexo y registro de carro de cada conductor. Por consiguiente, después inicializamos el método capturar datos y después el método calcular y mostrar porcentaje. Ahora se lo muestro en el paquete de lógica. El paquete de lógica, aquí tengo guardado para, pues, por temas de seguridad y ver qué está fallando, tengo guardado aquí los dos métodos. Entonces, el primer método es capturar datos, el cual dice, inicializo con escáner, eh, también requiero los vectores de año de nacimiento, sexo y registro del carro como parámetros. Para poder para guardar estos datos, utilizo el ciclo for, lo inicializo en cero y el tamaño, bueno, la cantidad de veces que se va a repetir es el tamaño del vector de año de nacimiento, el cual también depende de el número de conductores ingresados. Entonces, dependiendo de eso, se va a repetir este ciclo for. Seguimos bueno, inicializamos con el primer conductor, ingreso el año de nacimiento, lo guardo en el vector, en el vector y en la posición en la que esté ahora mismo, que es el vector número uno, en la posición número uno, guardo el año de nacimiento, el sexo y el registro del carro en la misma posición. Bueno, un registro para el sexo sería uno femenino, dos masculino y el registro de carro sería uno Bogotá, dos en otras ciudades. Después seguimos con el método calcular y mostrar porcentajes.
El método que calcula el porcentaje requiere como parámetro el vector de año de nacimiento, sexo, registro de carro y el total de conductores ingresados. Inicializamos las variables menores de 30 años, femenino, masculino, masculinos entre 12 y 30 y registros entre otras ciudades. Los inicializamos en cero. Seguimos con el ciclo for, el cual también depende del tamaño del total. Bueno, se va a repetir según el total de conductores ingresados para calcular, bueno, hacerle el conteo de personas, de los conductores ingresados. Primero, para ver si son menores de 30, utilizamos el método menores de 30, el cual utiliza como parámetro el año de nacimiento de la persona y con ello calculamos la edad, el cual es igual a 2024, el año actual, menos el año de nacimiento que se haya ingresado. Y si al calcular ese año, bueno, esa edad es menor de 30, el conteo le sumaría 1 a la variable de menores de 30. Esto según la posición en la que estemos en el ciclo for, utilizándolo en la variable, en el vector de años de nacimiento. Lo mismo si es masculino, utilizamos el método de si es masculino, verificamos si el dato ingresado en la posición del vector del sexo, del vector del sexo es igual a 2. Si es igual a 2, se le suma a masculinos 1 como conteo. Si este masculino está entre 2 y 30 años, rectificamos con el método está entre 2 y 30 años, hacemos el cálculo de la edad y vemos si la edad está entre 12 y 30 años, o sea, si la edad es mayor o igual a 12 y también menor o igual a 30. Si esto es así, en la posición en la que estemos según el vector del ciclo for, le sumamos 1 a la variable masculinos entre 12 y 30 años. Si no, en caso tal de que no sea masculino, de un principio, le agregamos 1 a femeninos, a la variable femenino. Y por último, el registro fuera de Bogotá, para ver si esto es, para rectificarlo, utilizamos como variable el registro de carro y retornamos si registro de carro es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque pues aquí está guardado como si lo guardamos como 1 Bogotá o 2 otras ciudades, caso tal de que la posición donde estemos del ciclo for lo aplicamos en la posición del vector, y ese dato que esté en esa posición de ese vector, si dice si ese dato es igual a 2, entonces agregamos 1 a la variable registro de entre otras ciudades. Bueno, esto se va a seguir haciendo hasta terminar con el total de conductores y se va a terminar a finiquitar el conteo de los mismos, de estos mismos datos, para poder calcular los porcentajes, lo cual se necesitó de crear el método de calcular porcentaje, el cual requiere como parámetro cantidad y total para calcularlo, el cual, bueno, cantidad multiplicado por 100 dividido entre total daría el porcentaje. Entonces utilizamos cantidad, bueno, para hacer el primer cálculo sería porcentaje de conductores menores de 30 años. Utilizamos el método calculador porcentaje y para los parámetros de cantidad y total se utiliza la variable de menores de 30 y total de conductores. Entonces cantidad menores de 30 años por 100 dividido entre total, o sea, el total de conductores. Esto daría el porcentaje y aquí lo daría. Igual con porcentaje de conductores femeninos, utilizando la variable de femeninos, eh, el porcentaje de conductores masculinos, utilizando la variable de masculinos, porcentaje de conductores masculinos entre 12 y 30 años,
utilizando las variables masculinos entre 12 y 30 años, aquí ya después del conteo. Y también lo mismo con registros entre otras ciudades, para calcular el porcentaje de carros registrados fuera de Bogotá. Ya, eso sería todo.